Muy buenos días, pues me da mucho gusto poder dialogar con ustedes en este seminario con la primera sesión que busca discutir la problemática del acceso abierto a 15 años de la Declaración de Budapest. Sabemos que hace 15 años se dio esta famosa declaración que abrió el acceso abierto a nivel global y entonces vamos a ver qué implicaciones ha tenido, qué ha sucedido en nuestra región, pero sobre todo, cuáles son los puntos de tensión que existen. Entonces vamos a dar algunas ideas para entrar en contexto. En primer lugar, algo que tenemos que decir de manera muy importante es que Latinoamérica nació en el acceso abierto. A diferencia del mundo, no tuvo que hacer una transición, ni se ha planteado como Inglaterra llegar al acceso abierto en la legislación Horizonte 2020. No, América Latina nació en acceso abierto. El hecho de haber nacido y que se haya conceptualizado entonces en Europa y que se hable de estas declaraciones, de las famosas 3B, también nos ha generado algunos problemas, porque entonces no ha habido la suficiente claridad de qué implicó y no nos detuvimos a conceptualizarlo, sino nos detuvimos más bien a hacerlo. Entonces, en América Latina iniciamos un ecosistema único en el mundo. Esto es fundamental decirlo, es único. En 1997 nació Latindex con un objetivo: dar cuenta de todo lo que se estaba produciendo en México, en la región latinoamericana, y entonces crea un directorio de revistas para ver qué era lo que se estaba haciendo en todos los países del mundo y en todas las instituciones. Un proyecto loable y muy importante, iniciado por Ana María Cheto. En 1998 surge Cielo. Surge Cielo primero como un proyecto de las ciencias médicas que dice que la producción académica de las revistas latinoamericanas, en principio brasileñas, deberían estar a disposición de todos. Posteriormente surge 5 años después Redalic, con un objetivo distinto, que era el fortalecimiento de las ciencias sociales y las humanas. Y a la par, prácticamente, aprovechando las tecnologías, surge no Claxo, sino la biblioteca digital, la campaña digital de Claxo sobre el acceso abierto, dado que Claxo ya el día de hoy cumple más de 50 años. Este ecosistema, que de una o de otra forma reúne la producción científica que se ha hecho en nuestra región, es única en el mundo y ha permitido la visibilidad de toda la producción científica y la consolidación de las producciones académicas en nuestra región. Sin embargo, como hemos visto, esto surgió a la par o antes. Pero en el mundo estaba dándose la Declaración de Budapest, la Declaración de Berlín y la famosa Declaración de Bethesda. Esto genera, como decía, un pequeño problema en América Latina, donde en América Latina tuvimos el problema de la información y entonces nuestra preocupación y nuestra ocupación fue construir plataformas que nos permitieran compartir, que nos permitieran acceder al conocimiento, que nos permitieran reunir el conocimiento. Y a pesar de que somos muy buenos para la discusión conceptual, no entramos a la problemática de lo que esto implicaba. De esta manera, de una u otra forma, asumimos las 3B y podemos decir, afirmar categóricamente que asumimos entonces acríticamente el discurso europeo.
¿Por qué? Porque de alguna manera lo que ha buscado la ciencia latinoamericana es que sea reconocida, posicionada en esa región del mundo, y esto pues genera estos problemas que sabemos claramente. Sin embargo, para poder iniciar la discusión, tenemos que entender una cosa central. La lógica con la que opera el norte y con la que opera el sur. En el sur, es decir, en nuestros países, en América Latina, la generación y la comunicación del conocimiento siempre ha estado financiada por el Estado, con recursos públicos. Y en consecuencia, las revistas, las 20,000 y tantas revistas que se publican en la región latinoamericana, la mayor parte, por no decir prácticamente la totalidad, son financiadas también con recursos públicos. Otra cosa sucede en el norte. En el norte, después, en todos los países anglosajones, en los países desarrollados, las formas se dieron de una manera distinta. Después de la Segunda Guerra Mundial, todas las publicaciones que habían dependido de asociaciones profesionales fueron cediendo terreno y fueron siendo compradas por casas comerciales. Y esto, el día de hoy, crea toda una asimetría, donde entonces en el norte todas las publicaciones están controladas prácticamente por las casas comerciales y se venden a todas las universidades y a las bibliotecas, y tenemos que pagar mucho dinero que es impagable ya para poder acceder al conocimiento. Y en el sur seguimos produciendo toda nuestra ciencia, apoyada ahora por los mandatos, y la seguimos poniendo a disposición de todos. Sin embargo, no puedo decir que no esté a la discusión el problema de cómo financiar esto, que por el momento no hablaremos, sino me conformo con plantear que en el sur y en el norte existen lógicas distintas. Pero el hecho de que nos hayamos tenido que ocupar de reunir, distribuir, generar tecnología para que los latinoamericanos y el mundo accediera al conocimiento producido por nosotros, hizo también que los proyectos de acceso abierto no necesariamente compartiéramos todas las estrategias o las políticas fundacionales de los proyectos. De hecho, en algunos casos no es totalmente claro, y veremos entonces cómo en todo este trayecto de los 15 años se generan líneas de tensión que, por decirlo de alguna manera, obligan a los diferentes actores, a esos actores del ecosistema, a tomar una nueva postura, o diría yo, para ser más claros, a declarar con transparencia su postura respecto al acceso abierto. En ese sentido, hay diversas tensiones. Aquí hablaremos de 7. La primera es, ¿esta lucha por la visibilidad y el reconocimiento debe permitirnos todo? ¿En verdad debemos abandonar las licencias Creative Commons no comerciales? ¿En verdad debemos permitir entonces que EBSCO, Elsevier y cualquiera pueda vender lo que ha sido financiado con recursos públicos? ¿No hay acaso una contradicción? La 3, ¿cómo es posible que las universidades estén buscando conseguir apoyo editorial para sus revistas y contraten a Elsevier, al Grupo Simago, para definir sus políticas, etcétera, etcétera? ¿Por qué no construir sistemas en su propia institución que les digan hacia dónde caminar? Y en ese sentido veremos en este momento cómo la principal institución durante muchísimas décadas hace un acuerdo que nos parece con absoluta claridad una traición total al acceso abierto. Por otro lado,
hay una presión para que comuniquemos en inglés. Como nos dicen que las publicaciones en inglés tienen un factor mayor de impacto, pues entonces tenemos que abandonar nuestra cultura y nuestra lengua y ahora tenemos que hacer nuestras publicaciones en inglés. ¿Para qué? Para tener una visibilidad y para que seamos leídos en otras esferas. Porque nosotros sí tenemos que aprender estos idiomas, pero no podemos exigir que los otros puedan leer en el idioma propio de nuestras regiones. La otra tensión es el problema de la evaluación. Hay un discurso del acceso abierto en nuestra región, sin embargo, nos evalúan a través de sistemas cerrados. Nos evalúan a través de lo que hacemos en los monopolios comerciales. Y entonces, evidentemente, hay una comunicación científica bipolar. Y la discusión central es cómo generamos un modelo de negocio sustentable. Y la inquietud es, ¿hacemos lo que está haciendo los países anglosajones y es cobrar por publicar? Nada más que tenemos que recordar que en los países anglosajones todas las revistas son producidas por casas comerciales, lo que no es nuestro caso. Y por el otro lado, una discusión que hemos oído en todos los consejos de ciencia y tecnología de Brasil, de Chile, de México, de Costa Rica, de todo. Hay muchas revistas y deben unirse. El sistema no puede apoyar a todos. Y entonces hay que crear mega journals. Bueno, vamos a discutir estos elementos. La primera, en verdad, la lucha por la visibilidad nos permite hacer cualquier tipo de acuerdo. No hay un principio en el acceso abierto. No buscábamos hacer que esto fuera un movimiento contrahegemónico para mostrar otra vía de desarrollo, otra forma de que las personas pudieran acceder al conocimiento. Entonces, ¿por qué hacemos nuestras plataformas, reunimos millones de documentos y de citas y pagamos o los entregamos a los grandes consorcios, como Clarivate y como Elsevier? No lo puedo entender, no puedo entenderlo yo. Eso no quiere decir que necesariamente tenga la razón, pero creo que no era propio del movimiento de acceso abierto plantearse ahora como estrategia, a los 13 años del movimiento, que había que hacer ahora acuerdos con los grandes consorcios y que ellos tuvieran toda nuestra información procesada en nuestros sistemas de acceso abierto. ¿Por qué considero que la visibilidad es suficiente la que hemos dado nosotros? Porque si hacemos un análisis concreto de las revistas mexicanas, que la visibilidad que les dieron en 2014 y 2015, Cielo y Redalic, vimos que sumaron 85 millones de consultas. En verdad, ¿tenemos problemas de visibilidad? ¿O tenemos problemas de reconocimiento? Y esto obedece a esa lógica perversa que es que los grandes monopolios son los que controlan el contenido y los que generan los indicadores de evaluación de nuestras revistas. Además, si nosotros vemos el mapa de nuestras publicaciones, como puede ser este mapa que obtuve de Redalic, vemos que nuestras revistas publican los países del mundo. Es decir, nuestras revistas sí se han internacionalizado, porque los investigadores del mundo están publicando en nuestras revistas. Así lo vemos en este mapa, y esto nos parece central. Creo que esto es lo que debiera ser
la internacionalización de nuestras revistas. No abandonarlas como algunos sugieren, sino atraer a las mejores plumas académicas del mundo a discutir los problemas que nos interesa discutir sobre las temáticas de nuestras revistas. El segundo punto en tensión es el llamado abandono de las licencias CC comerciales. Ese sí, a alguien se le ocurrió, a Spark en Europa, y que lo importante era poner CC BY. Y que no había problema si con nuestro conocimiento, si con el conocimiento y con los documentos financiados con recursos públicos, esto se comercializa el día de mañana. No, perdón, no entiendo la lógica que está detrás de esto. ¿Por qué? Si yo publico en una revista del Sevier, cuando se acaba el embargo, exige que cuando yo la ponga en mi repositorio, ponga una licencia no comercial. ¿Por qué? Si el monopolio editorial me exige que yo ponga una licencia no comercial y ellos ponen en acceso abierto, pero bajo licencias no comerciales las cosas, y nosotros ponemos en licencias CC BY. Y entonces, lo que hoy es gratis, bajo los sistemas y las plataformas latinoamericanas de Latin, de Cielo y Redalic, hoy también puede venderse en estas plataformas que comercializan y que han convertido a la ciencia en una mercancía. ¿Es correcto esto? ¿Para eso estamos trabajando? ¿O en realidad, bajo esta lógica, entonces, el acceso abierto está haciendo el trabajo sucio a los grandes monopolios editoriales? Si es esto, perdón, qué pena, porque nunca tuvimos la inteligencia para poder entenderlo. Además, ¿cómo vamos a sostener nuestros repositorios institucionales si no tenemos claridad en las licencias que estamos haciendo? Por el otro lado, buscamos el apoyo y el reconocimiento y vivimos esta bipolaridad. Producimos documentos en contra de los rankings, pero por la puerta trasera estamos negociando con las grandes editoriales para que nuestras revistas estén en el mainstream de la ciencia. Y así vivimos una bipolaridad en América Latina. Todos criticamos a los monopolios editoriales, pero cuando nuestra revista es reconocida en Scopus o Clarivate, decimos, ¡wow! Nuestra revista está en estos grandes sistemas. ¿Cómo es posible? ¿Dónde nos perdimos? Así vemos a todas las revistas hoy poniendo, nuestra revista está en el sistema emergente de Clarivate, Emergency. ¿Entendemos acaso lo que es Emergency? Ese bloque de 7,000 y más revistas que están evaluándose para ver si cumplen los requisitos e intereses de este consorcio. Eso es lo que quiere decir Emergency. Y eso nos llena de orgullo. Es un signo de calidad. Nos estamos perdiendo en algún lugar. Entonces no puedo entender cómo la que fue, porque ya no es, desgraciadamente, la principal institución de América Latina, la UNAM, puede hacer un acuerdo de 44 revistas con el Sevier para recibir apoyo editorial. ¿Qué acaso la máxima casa de estudio, pionera del acceso abierto, necesita asesoría tecnológica para producir lo mismo que está produciendo este monopolio? ¿O en realidad es el problema de que este monopolio genera también los indicadores de evaluación en los que se basan todos los rankings, y entonces este es el problema de la perversión de la evaluación? Creo que tenemos cosas que aclarar.
El otro punto. Hay que publicar en inglés porque si no, no nos leen. Y toda la evidencia empírica muestra que si usted publica en inglés, será su factor de impacto mayor. Bueno, tal vez, pero ¿qué acaso no surgió el acceso abierto en la región para impulsar los idiomas regionales, el español y el portugués, como idiomas legítimos para la comunicación científica? ¿No era el elemento inicial por lo cual hicimos todo este proceso? Entonces, ¿por qué ahora en Brasil hay un objetivo de donde las revistas que no cumplan ciertos número de publicaciones en inglés no van a poder permanecer en el llamado principal sistema de acceso abierto? No entiendo. Hay una contradicción. Y una contradicción central. Y el pavor que me da, reconociendo que Brasil tiene el problema del idioma, es que los otros satélites adopten esta regla. Y, ¿por qué no decirlo con absoluta claridad? Desbaratemos o empecemos a desbaratar nuestros sistemas culturales. Desde esta perspectiva, hay que decir que bajo las reglas de que para el 2020 el 75% de los artículos de la colección Cielo Brasil estarán en inglés, pues bueno, nos debemos decir que más de la mitad de la población brasileña no podrá leer y entender los trabajos que han sido producidos y financiados por sus investigadores. ¿Qué estamos haciendo? Creo que merecemos una discusión más profunda al respecto. El problema de la perversión en la evaluación sobre el desempeño científico. Esta bipolaridad que dijimos, donde el anterior ISI, luego Thomson Reuters, luego hoy Clarivate, que generó este factor de impacto, como dijimos, Garfield, para darle información a las bibliotecas sobre lo que se estaba consumiendo, se ha convertido en la forma de determinar la calidad de la ciencia y la participación de la ciencia. Y evidentemente nosotros no figuramos en esos circuitos, como se puede ver en esta imagen. Las revistas latinoamericanas en la parte izquierda inferior no tenemos peso. Pero si vemos, Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos concentran más de 3/4 partes de todas las publicaciones del mundo, si sumamos a Alemania y a Suiza. ¿Es aceptable esto? Esta es la conformación del sistema de comunicación científica que hoy no se evalúa y que con esta bipolaridad, por un lado criticamos y por el otro lado nos sentimos profundamente orgullosos de estar ahí. Pero para las ciencias sociales y las humanidades, si revisáramos la aportación de Teotonio dos Santos, de Mauro Marini, de Celso Furtado, de Vania Bambirria, de Aníbal Quijano, de Pablo González Casanova, no están aquí. Ellos no figuraron en los circuitos del mainstream. Y no por eso dejamos de reconocer su aportación. Las revistas que han discutido toda la problemática latinoamericana no necesariamente están en el mainstream. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El problema central. Como en el norte dijimos que las revistas son controladas por las casas comerciales, las casas comerciales dijeron, de acuerdo, ustedes han definido
como Europa, Inglaterra, para el 2020, tener todas sus publicaciones en abierto, perfecto, nosotros tenemos una opción para ello, dicen las casas comerciales. La opción es que paguen ustedes por publicar. Y entonces las revistas ya no pasarán de vivir de la suscripción y de la venta en línea a el pago del investigador. Y para eso, porque las casas comerciales, entendiendo que sus fines son comerciales, no difundir la ciencia, pues cobran entre 3,000, 2,500 pesos en promedio, pero se llega a cobrar más de $5,000 por artículo publicado. ¿Quiénes en nuestra región podrán pagar esto para un artículo publicado? Y después, esa será la parte que nosotros publicamos. Pero va a haber que seguirles pagando a estas casas comerciales por acceder a todo lo que nosotros no publicamos. No entiendo. Pero lo que nos queda claro es que en América Latina no cobramos por publicar. En consecuencia, este modelo anglosajón, que está siendo visto con buenos ojos por algunos, porque bajo este asunto del neoliberalismo, de no tenemos recursos, las universidades están buscando la forma para poder obtener financiamientos a costa de lo que sea, a costa de olvidar cuál es su función como universidad pública. En lugar de presionar al Estado y a los gobiernos para que se vuelva a discutir cuál es el papel y la corresponsabilidad con la universidad pública, entonces mejor plantea nuevos modelos de negocio para sus sistemas educativos ante la escasez de recursos. ¡Wow! ¡Qué inteligencia! O sea, en realidad las universidades públicas, bajo este concepto neoliberal, lo único que están haciendo es hacer malos proyectos comerciales y privatizando de otra forma los servicios que debemos proporcionar de manera no lucrativa, porque esa es la función de las universidades públicas. Entonces, el peligro es que hoy prácticamente ninguna revista cobra por publicar. Sin embargo, en esta lógica de competencia, algunas dicen, yo podría cobrar, podría obtener recursos. ¿Y qué sucedería con esto? Pues sí, no dudaría que unas cuantas, las menos, el menor porcentaje, podrían hacer un negocio rentable, pero se desbarataría el ecosistema de publicación. Este es el punto, desde mi perspectiva, central. Desbarataríamos el ecosistema de publicación por el cual hoy somos reconocidos. Además de que estableceríamos asimetrías, ya no a partir de las oportunidades, sino de la posibilidad de vincularse al mercado, es decir, a partir de la posibilidad de pagar o no pagar. Creo que es una discusión que tendremos que abrir. Entonces, el problema de antes era cómo accedíamos al conocimiento. Hoy, como dijimos, Latín, Dexiel o Redalyc ya reunió el conocimiento, ya demostró que puede reunirlo, ya demostró que puede ser, que puede hacerlo. El problema ahora es cómo publicamos, cómo sostenemos esas revistas y cómo puede, acaso, transformarse el acceso abierto.
Entonces tenemos que preguntarnos, ¿el acceso abierto era una estrategia o era un principio? Porque si era una estrategia, los sistemas que son hoy abiertos, el día de mañana podrán comercializar con el contenido que tienen, porque legalmente lo podrán hacer, porque tienen una licencia CC BY que lo permite. Señores editores, autoridades de las instituciones, autores, por favor, no permitan que comercialicen con su conocimiento. Y permitamos mantener el hecho de que el conocimiento sea un bien común. La discusión que vemos en todos lados. Hay muchas revistas, hay unas de muy mala calidad, evidente, en un sistema que reúne miles, más de 20,000. Claro que hay muy buenas y claro que hay muy malas. Sin embargo, más que fijarnos en las malas, que evidentemente las hay, diría yo, hemos creado una fortaleza en los últimos años. Por ejemplo, Colombia, donde ha creado un complejo y poderoso sistema editorial que pudo hacer construir 500 revistas por las políticas generadas y que hoy se plantea que son demasiadas y solamente reconocerá 200 y tantas. La primera versión eran que 120, ahora en septiembre tendremos las decisiones totales, las nuevas visiones nos dicen que serán 200 y tantas. ¿Es necesario? Yo creo que tendríamos que pensar esto. Los sistemas están creciendo, pero no están aumentando su número de revistas. Ojo, Clarivate mete un conjunto de sistemas satélite para darse cuenta el comportamiento que están teniendo y saca las citas de esto. Pero todos estos sistemas satélites, donde Clarivate llega a tener la información de cerca de 35,000 revistas, pero solo abonan aquellas que están en las 11,000, 12,500 del Journal Citation Report. Entonces, mientras en todo el mundo crecen las revistas, lo que tenemos que ver es que los cuartiles 1 y 2 permanecen estables. Simple y sencillamente aceleramos la competencia entre académicos y al acelerar la competencia estamos valorizando más los APCs para publicar en estas revistas. Que como lo muestran los últimos informes que se han hecho sobre el Reino Unido, los APCs han crecido de manera constante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que primero entender que el sur no funciona como el norte. Y decidir, entonces, qué es lo que debemos y podemos hacer en el sur para poder cumplir nuestros objetivos. Pero no solo copiemos estos modelos. Por eso la pregunta central es, ¿de qué forma podemos conceptualizar el AA en América Latina y el Caribe? ¿Y hacia dónde debemos dirigirlo? Y creo, al menos, nuestra posición, una posición que ha mantenido Claxo y Redalic, es por un acceso abierto, no lucrativo, sustentable, colaborativo y de impacto. No lucrativo, es decir, en ninguna de las fases de la comunicación se debe cobrar.
¿Por qué? Porque el conocimiento cumple una función social y es un bien común. Sustentable, porque si bien cuesta, los sistemas han generado condiciones tecnológicas que pueden reducir significativamente los costos de todos los editores. Pero creo que tenemos que empezar a discutir el cambio de modelo de comunicación. Todos los sistemas que nacimos hace 15 o hace más años, teníamos el objetivo de la visibilidad y el posicionamiento. Ese objetivo ha sido cumplido con creces. Ahora la discusión es cuál es el modelo que queremos mantener en América Latina de comunicación científica. En ese sentido, todos los actores del ecosistema nos debatiremos e iremos presentando nuestras respectivas propuestas. No comencemos de nuevo y aprovechemos todas las experiencias que hay. No cometamos los errores del país, hablo de México, que al crear el repositorio nacional no aprovecha toda la historia del proyecto financiado también por el CONACYT, REMERY, donde estaban más de 25 instituciones operando ya repositorios y quiere empezar de nuevo. Y tampoco toma en cuenta a Redalyc. Por eso, cuando vemos el repositorio nacional hoy, pues tiene unos cuantos miles de documentos, porque en realidad los documentos están en los repositorios institucionales, que ese repositorio nacional de expresión. De impacto. Sí, tenemos que discutir, rediscutir y revalorar la función de nuestras disciplinas, la articulación con nuestra sociedad, el impacto social y académico que tienen nuestros sitios. Pero debemos ser lo suficientemente críticos para no creer que es el factor de impacto o el cimado Journal Rank lo que nos va a decir en realidad de qué manera está impactando nuestra ciencia. Y para terminar, propio de las ciencias sociales, tenemos que decir que el acceso abierto no es algo dado, es algo que se construye cotidianamente, como cualquier relación humana. En ese sentido, todos los editores, todas las instituciones, todos los académicos tenemos algo que decir sobre cuál es el modelo de comunicación científica que queremos trabajar para construirlo y para defenderlo. Gracias por compartir, por permitirme compartir. Gracias por participar en esta sesión del seminario virtual de Claxo, los bienes comunes en la discusión latinoamericana. Muchas gracias.